Hablar de seguridad eléctrica del paciente involucra obviamente hablar de electricidad desde el punto de vista de infraestructura. Sin embargo, al tratar de el paciente, tenemos que involucrar una variable fundamental, que es el equipo médico que hace parte entre la infraestructura y el paciente para tratarlo o diagnosticarlo de forma certera. Y para hablar de seguridad eléctrica del paciente, no desde la perspectiva netamente de infraestructura, sino desde el equipo biomédico, en este episodio de Energía que Cura invitamos a la ingeniera Fetna Ramírez. Fetna es ingeniero biomédica egresada del Tecnológico de Monterrey y es cofundadora de su propia empresa, Biomec Consultores. Y la verdad es que desde el año pasado vengo siguiendo a Fetna y siento un gran respeto y admiración por ese entendimiento profundo de la interacción entre el equipo biomédico y la infraestructura que le permite a ella, profesionalmente, hacer las veces de consultor en el diseño, instalación, mantenimiento y gestión de equipo biomédico hoy en día a través de su empresa. Con Fedna queremos hablar el día de hoy de seguridad eléctrica del paciente desde una perspectiva bien particular. Y es qué tenemos que hacer los biomédicos y la infraestructura para garantizar que en todo el punto de la trayectoria entre la fuente de energía y el paciente no vaya a haber vulnerabilidades y malos entendidos que lleven a eventos adversos que podrían ser sobre usted, sobre mí o sobre algún ser querido. Así que si quieren saber ya de seguridad eléctrica del paciente, no se pierdan este episodio de Energía que Cura que comienza ya. Fedna, qué gusto tenerte en Energía que Cura. Me siento muy honrada de que hayas aceptado mi invitación. Muchas gracias a ti, Ali Carla. La verdad es que es un gusto también estar contigo y poder haber logrado esta participación conjunta. No, conversábamos fuera de cámaras y después contaré eso como una anécdota. Ese interés que me ha despertado desde que te conocí o desde que pude ver una charla tuya en una asociación en Costa Rica hace un tiempo, porque ese rol de un biomédico que sepa tanto de instalaciones eléctricas hospitalarias a mí me causa una intriga enorme. Entonces eres una persona con la que siempre he querido debatir de precisamente este tema, que es de la seguridad eléctrica del paciente. Sí, la verdad es que es un tema pues bastante interesante y que justo aborda diferentes sectores y diferentes ingenierías. Y creo que la idea es eso. A mí siempre me gusta poner el ejemplo de que estamos en un proceso de evangelización Sí. porque es justamente esta labor pues de llevar el conocimiento de en general de cualquier instalación hospitalaria, pero en este caso hablando exclusivamente de las instalaciones eléctricas, de llevarlas a cada rincón de las personas que trabajan en un hospital, porque al final es uno de los motores del hospital, ¿no? Pues sí, es que, pues obviamente hay un tema ahí, ¿no? Que es que yo digo que los equipos médicos son el superpoder del personal asistencial. Obviamente la asistencialidad o la atención del paciente no sería la misma sin que la tecnología biomédica nos diera los enormes beneficios que nos brindan el diagnóstico y tratamiento del paciente, pero evidentemente partimos de que esos son equipos eléctricos. Ahora, o equipos que funcionan con electricidad, para decirlo en los términos correctos. Ahora, Fedna, en tu experiencia, partiendo de ese tema, ¿no? De que es un equipo que se alimenta de energía eléctrica, ¿cuál consideras tú realmente cuál es el espectro desde tu perspectiva más grande de los riesgos que esta electricidad implica para el paciente? Bueno, es un tema bien crítico porque hablamos de diferentes, digamos, puntos en los que podemos enfrentar un riesgo. Por ahí en NFPA 99 de la edición del 2005, o sea, ya hace bastantes añitos, apareció un modelo que era para los ingenieros biomédicos que teníamos que analizar, de hecho, 9 factores de riesgo eléctrico que pueden afectar al paciente. Y hablamos no solamente del equipo propiamente, sino también de lo que viene atrás de él. ¿Por qué? Porque al final es un poco también el ejemplo burdo que doy a veces en mis cursos. Es decir, puede ser el mejor chef del mundo pensando en que puede ser el mejor cirujano, ¿no? Y tener, y que tus ingredientes sean muy malos y que estén echados a perder. Y al final, si eso está mal, pues así seas el mejor del mundo, no vas a poder hacer una comida rica. Y lo mismo pasa en los hospitales. Puedes ser el mejor cirujano, tener los mejores equipos médicos, pero si lo que está atrás de esos equipos médicos no está bien, no funciona adecuadamente, pues obviamente no vas a poder darle una atención al paciente de calidad y con seguridad.
Entonces, hablamos desde el punto de vista de cómo conectamos el equipo, en dónde lo estamos conectando, porque al final, si ese contacto tiene un respaldo, en caso de una emergencia, puede impactar negativamente en la seguridad y en la vida del paciente. Hablamos del cordón y la clavija que se está utilizando propiamente, porque al final es importante que tenga puesta a tierra, algo que a veces en nuestras casas resulta muy común el poner un adaptador, ¿no? Ahí de 3 a 2 patitas, porque pues a nadie le importa, al final el equipo prende. Sí, pero ¿con qué seguridad está prendiendo ese equipo? Y hablamos también propiamente de los componentes que tenemos en ese equipo médico, porque al final, desafortunadamente en muchos de los países no tenemos esta gestión de equipo médico y no creamos obsolescencia de equipamiento médico, sino que para nosotros todo es eterno y entonces, bueno, pues ya se le descompuso aquí, bueno, a ver, ve con Don Toques, como así nos gusta decir aquí en México, ¿no? O el que arregla todo y que te consiga la pieza, que te consiga la refacción y tú lo haces y no hacemos pruebas de seguridad eléctrica, no tenemos este tema de cuidar los factores o los valores de fábrica, porque al final corrientes de fuga, riesgos eléctricos y demás vienen asociados a una fabricación. Entonces, como te digo, son esos 9 factores, incluyendo pues también ahora cómo vamos a conectar ese equipo médico al paciente. Si va a ser a través de algo que conduce, algo que no conduce, si es algo vivo, en dónde va a estar el contacto con el paciente, si es exterior, si es interior. Y pues no podemos perder de vista el factor de que el cuerpo humano es 70% agua, de que el cuerpo humano funciona en un 99% con electricidad, células son diferenciales de potencial, neuronas son impulsos eléctricos, corazones impulsos eléctricos. Entonces, al final, cualquier pequeña variación eléctrica que tengamos en el exterior de ese cuerpo humano va a afectar las características eléctricas que tenemos dentro del cuerpo humano. Entonces, al final es analizar todos esos factores e incluso muchas veces es analizar también qué otras trayectorias pueden existir en ese ambiente de una cirugía o de un hospital que pudieran llevar electricidad a un paciente, porque a veces se nos olvida también que tenemos enfermeras, que tenemos médicos que pueden funcionar como un puente o como un conductor de electricidad y de cualquier manera descargar o mandar un impulso eléctrico al paciente y son factores que también tenemos que considerar. Entonces, no es solamente el equipo médico, sino también factores humanos, el cuerpo del paciente y en qué superficie estamos trabajando. Algo que a veces se usa poco, pisos conductivos, humedad relativa, ¿no? Todo esto pues al final afecta al entorno eléctrico del paciente y lo puede afectar de manera negativa. Lo que pasa es que el tema es que todo lo damos por sentado, así como tú lo manifiestas en tus propias palabras. Yo siempre soy de las que repite lo que dijo algún profesor mío en algún momento en la universidad, que es que la energía eléctrica es súper noble. Entonces usted conecta algo y mientras haya hay una diferencia potencial y eso pueda encender, va a Prende. prender, pero ¿con qué Por... seguridad? A eso es lo que realmente tenemos que ahora atacar y ver cómo lo abordamos. Ahora, como conversábamos ahorita, hay un tema a propósito de que eh, hay como una barrera que si bien no debería ser una barrera, o por lo menos no debería ser impermeable, o sea, debería ser permeable, podríamos pasar de un lado al otro, entre lo que es la responsabilidad de los riesgos propios del equipo biomédico como un artefacto eléctrico en contacto con el paciente de un lado y la infraestructura del otro lado. Entonces a veces dicen que el biomédico es como el electrónico pero del paciente, ¿sí? Del enchufe hacia adentro y Sí. el enchufe hacia afuera y no está muy claro realmente dónde comienzan las responsabilidades del biomédico y dónde terminan las de la infraestructura. En tu opinión, ¿hay alguna repartición o te parece que sería interesante proponer qué puntos o qué vulnerabilidades o qué factores de riesgo deben ser de la infraestructura y cuáles son del biomédico? No sé si tú tienes un plan para ese tema. Pues mira, aquí en México definitivamente surgió un tema muy interesante, que es que nuestra norma oficial de la parte de instalaciones eléctricas en ubicaciones de atención a la salud se determinó que los tableros de aislamiento son equipo médico. Y entonces eso hace o ha hecho un boom bastante considerable aquí, porque en efecto, pues dijo, oye, pues sí es un equipo, es un tablero que podríamos comparar entre comillas con algo parecido a un tablero de distribución y pues por ende le toca al ingeniero de mantenimiento.
Y entonces, ¿qué pasó? Pues que mantenimiento dijo, oye, no, justamente yo veo del quirófano para afuera lo que tú quieras, pero adentro del quirófano no me toca meterme. Y entonces durante los 70 años que tiene de vida el tema de los tableros de aislamiento aquí en México, pues prácticamente nadie había hecho mantenimiento, nadie había realmente revisado esos equipos y entonces tenemos equipos viejísimos que ya no les sirve el monitor de aislamiento de línea. Enfermeras que saben que están ahí unos tableros que a veces chillan, pero si les preguntas por qué chillan, no tienen ni la menor idea. O lo pagan. Eh, O otras lo pagan. personas, sí, otras personas que nos dicen, ah, sí, es por sobrecarga, desconectamos equipos y ya, ¿no? Otros que incluso han roto, ¿no? Las bocinas o que de plano han quitado así los monitores porque ya los tienen hartos el tema del sonido y justamente desconocen estos factores. Entonces, a mí me parece algo que, como tú bien lo comentas, debe ser una barrera bastante permeable, porque al final de cuentas debe de existir una correcta comunicación entre ambas partes para poder encontrar errores y solucionar problemas. Algo que pasa, por ejemplo, en un hospital con los que me ha tocado trabajar es que a mantenimiento no lo dejan entrar a quirófano. Entonces, ¿qué pasa? De repente vemos que a las 2 de la mañana me marcan de, oye, pues tenemos un monitor alarmado y pues no sabemos qué hacer. Ok, dime o sea, qué sucedió, qué equipos tienes, conectaste algo nuevo. No, no sé, es que Biomédica, bueno, no nos dejan entrar y Biomédica no me da información, ¿no? Y a veces es algo tan sencillo que hacemos en nuestras casas, ¿no? Como desenergiza un interruptor que tenemos en nuestra casa y que cuando algo sucede, pues es lo primero que haces, ¿no? Reenergizas y ves si se fue un fusible, si se botó una pastilla. Pero desafortunadamente los biomédicos seguimos teniendo ese temor a todas las instalaciones. Y desafortunadamente, pues también es un poco tema escuela porque no tenemos una formación tan de ingenierías puras, llamémoslo así. ¿A qué me refiero con esto? Un caso curioso que me tocó vivir. Hubo un grupo de biomédicos ya profesionistas, ya de experiencia, que le decían a la gente de mantenimiento, demuéstrame que el contacto me da 20 amperes. Oye, o sea, ¿es en serio lo que me estás preguntando? Entonces, creo que a veces es ese tema lo que hace falta para que exista una buena comunicación y que no tengamos como tal ese celo profesional. Entonces, al final es un tema de facilitarnos la vida los unos a los otros. Si el biomédico ya vio que un contacto está flojo, que un contacto por alguna razón no está dando el voltaje o el amperaje o no enciende el equipo, pues poder comunicar de manera correcta al personal de infraestructura, oye, el contacto 2 del módulo 3 del circuito tal está generando conflicto con el equipo médico, estamos notando que no da el voltaje o el equipo me marca tal alarma. Y entonces la infraestructura puede entrar y hacer su vida más fácil y decir, ah, ok, sabes que hay que cambiar el contacto o hay que revisar el cableado. Pero es un tema pues bastante integral. Pasa un poco como lo mencionabas, con la eléctrica y la electrónica, ¿no? La eléctrica es del contacto hacia atrás, sí, pero una transferencia, pues también funciona con electrónica. Una planta de generación funciona con electrónica. Entonces, en realidad, son, pues todas las ingenierías a nivel hospital son carreras profesionales que deben de trabajar en paralelo, hablando bajo el mismo vocabulario, que normalmente es un vocabulario, idealmente debería ser un vocabulario normativo, pero que desafortunadamente ha ido heredando cuestiones coloquiales y que eso empieza a generar muchos problemas e incluso muchos incumplimientos normativos. Y entonces ya empezamos, no, yo no conecto mi equipo a ese contacto porque está horrible y no me sirve, entonces me va a dañar mi equipo, ¿no? Oye, pues tranquilo, si no tienes ese contacto tampoco puedes usar tu equipo, entonces hay que buscar ayudarnos mutuamente y eso es algo que, como tú bien lo comentas, al día de hoy en los hospitales sigue siendo una barrera bastante fuerte porque no terminamos de entender cuál es la función del ingeniero biomédico en los hospitales y entonces mantenimiento lo ve como que le va a quitar su trabajo y entonces le dice, no, ¿sabes qué? Mejor, pues tú a tus equipos y a mí déjame todo lo demás y entonces de repente le dices, ok, pero vas a tener que medir fuerza de retención en todos los contactos. Ah, no, eso es de biomédica porque ellos son los que conectan a esos equipos.
o bueno, entonces hay que definir. Entonces creo que es justo mediar un poco la situación y creo que eso es lo que nos hace falta a nosotros como biomédicos. Entender que tenemos un rol de mediadores o un rol que a mí me gusta decir de traductores entre las necesidades clínicas y las necesidades de ingeniería, porque al final, pues para reparar un equipo médico, sí, nosotros como biomédicos sabemos, pero probablemente si es un tema de programación o tal vez ya de algún dispositivo muy pequeño, vamos a necesitar ayuda de un electrónico, ¿no? Entonces al final creo que debemos de entender ese rol como de mediar y de traducir esas necesidades clínicas a necesidades de ingeniería y pues obviamente todo lo que conlleva pues poder hacer una correcta gestión, ¿no? De esa mediación, llamémosle así. Lo que pasa es que también, Fetna, yo considero que la gente se refugia en lo que sabe. A mí me pasa mucho, por ejemplo, que, mira, es lo que yo te digo, o sea, tú me preguntas a mí, Eli Carla, yo necesito que tú me leas, por ejemplo, el resultado de una, no sé, de una electromiografía, de un electrocardiograma, yo te voy a decir, no tengo ni idea de lo que estoy viendo. O sea, yo soy ingeniero electricista y en ese sentido es lo que tú dices, pues es una ingeniería pura. Nosotros nos vamos adaptando a la aplicabilidad, que es el caso personal y es el caso de todos los que forman parte de ingeniería, por ejemplo, en EnergyMed. Pero, por ejemplo, del lado del biomédico, hay como una expectativa o hay una falsa expectativa en que ustedes tienen que manejar ese tema también. Y entonces entran los celos profesionales y eso no es mío o yo te lo debato. Y muchas veces, desafortunadamente, también se mete en esa ensalada ese tema de que usamos términos coloquiales para definir cosas técnicas, entonces se generan ambigüedades que lo que dan es lugar a más confusión. Entonces el tema es complicado y yo creo que esperemos de aquí a dentro de unos años recuperar esta conversación y darnos cuenta hacia atrás o hacia adelante en todo lo que tiene que mejorar la interacción entre todas las disciplinas de ingeniería que hacemos vida en la infraestructura. Ahora, yo sí tengo un tema y es que pues partimos de la identificación de riesgos de algo que nos une a todos, ¿no? Que es ese tema normativo. Las normas en ese consenso escrito nos han hecho el favor de ya aclararnos un poco las reglas del juego y a partir de ahí vemos o podemos identificar el tema de riesgos. Ahora, ¿los riesgos son algo que podemos identificar solo con las normas o qué crees tú que se nos puede estar escapando por fuera de lo que dice la norma? Mira, ahí ese me parece un tema súper importante, porque aquí a veces con los eléctricos entro mucho a debate o tengo mucho debate en eso, porque ha sucedido que tenemos, por ejemplo, aquí en México, una norma de esta entidad institucional que ha sido el ejemplo a seguir no solamente de hospitales privados y otros institutos públicos aquí en México, sino también para otros países, como es el caso de Costa Rica, El Salvador, que son normas que se escribieron en el 93 y es una fecha que tengo muy grabada porque pues es cuando nací, entonces siempre les digo, imagínate, o sea, llevas 28 años de retraso contra una norma estadounidense que es la que te dio a ti la base para hacer tu propia norma oficial mexicana. Entonces, evidentemente, lo que conocíamos hace 28 años de lo que conocemos ahorita, pues ha tenido un cambio bastante amplio. Entonces, los riesgos a los que nos enfrentábamos hace 28 años y los riesgos a los que nos enfrentamos ahorita, las tecnologías también han cambiado. Entonces, a veces ellos me dicen, no, es que en la norma del 93 me pedía tal cosa, sí, en la del 93, ya estamos en la del 2012 y probablemente en la del 2018 aquí en México. Le digo, a nivel gringo ya estamos en la 21, entonces, pues tenemos que ir evolucionando junto con eso. Entonces, es un tema bien crítico porque a veces yo les digo en broma, o sea, ustedes a veces creen que quien escribió la norma oficial mexicana despertó un día y dijo, ah, pues para molestar a todos los instaladores voy a escribir en la norma que se necesita tal cosa, ¿no? Y no, o sea, realmente partimos de que hay un fundamento funcional y un fundamento operativo del por qué escribieron eso en la norma. Entonces creo que es algo que no debemos de perder de vista, que al final la norma salió de algo, salió de algún consenso, salió de la experiencia de varios ingenieros que estuvieron enfrentándose a diferentes riesgos y que al final vamos a irnos dando cuenta de que estos riesgos en algún momento vamos a decir, oye, esto no lo prevé la norma, porque tal vez era algo que cuando se creó, pues no estaba estipulado. Entonces, creo que no podemos dejar de lado que aunque tenemos la normativa y que se va actualizando cada 3, cada 5 años, dependiendo de la situación del país en el que estemos,
También creo que importante que debemos de tomar en cuenta la parte, pues propiamente del personal operativo, del personal que está ahí día a día enfrentando diferentes riesgos. A mí me ponían el ejemplo de decir, oye, es que tal equipo me da toques, ¿no? Ah, ok, quiere decir que tenemos algo mal. Probablemente a nivel de instalación, sí, pero también necesitamos ver cómo podemos mitigar que los médicos o las enfermeras no se den cuenta de que un equipo da toques, ya que lo están usando en el paciente. Entonces, también hay cuestiones pues de reglamentos internos o de funciones internas que tenemos que ir adaptando en cada uno de los hospitales para conseguir realmente un entorno de seguridad. Aquí en México, por ejemplo, ahorita estamos trabajando en un estándar del conocer, que es justamente para que cierto personal, no necesariamente biomédico, no necesariamente eléctrico, pero que esté en íntima relación con trabajos de equipos médicos en eh, áreas no críticas. Y la cuestión salió por un tema de fisioterapia, de rehabilitación, donde utilizan terapia justamente eléctrica, TENS, que ellos decían, oye, pues es que yo no sé si el contacto al que lo voy a poner es el adecuado o no, si está bien polarizado o no. Entonces, ¿cuáles son como estas condiciones mínimas que debo de analizar? Entonces, creo que por ahí va esa intención, ¿no? Esta idea de permear a todo el personal que utilice un contacto, porque en realidad ese es el tema, y ver a qué situaciones se están enfrentando y cómo podemos generarles esta aptitud o esta habilidad de hacer una breve evaluación de los posibles riesgos a los que se enfrentan si conectan un equipo, el que sea, a un contacto que pueda ser visible y de esa manera pues ir gestionando y mejorando obviamente el entorno y la seguridad eléctrica de los pacientes que vayan a hacer uso de los equipos. Entonces creo que es una sumatoria entre la normativa, la experiencia que se tiene en cada hospital, porque también las condiciones eléctricas de cada hospital pues cambian bastante, al menos aquí en México, y el personal que también tienes disponible, ¿no? Porque también si es un personal que tiene amplio conocimiento, pues probablemente podrá hacer una evaluación más detallada, pero si es personal que tal vez a veces sucede que no tienen ni siquiera biomédicos, ni siquiera tienen eléctricos y simplemente es un técnico que lleva ahí la vida entera en el hospital, bueno, ¿cómo le generamos esa habilidad de poder hacer estos diagnósticos rápidos y pues justo hacer ese análisis de riesgo previo a hacer una conexión y un uso de un equipo eh, eléctrico, llamémosle así, o médico a base de electricidad en un paciente? Es que, es que son tantas variables. A veces yo me abrumo, yo tengo que aceptarlo. Yo me abrumo cuando empiezo a pensar, y es que, claro, porque uno trata de salvar la responsabilidad hasta donde uno conoce. Pero imagínate que hablando un poco de lo que me estás contando, este año, ¿no? Yo fui a un cliente a hacer una medición de conductividad de piso antielectrostático en un área quirúrgica, ¿sí? Digamos que nosotros lo incorporamos dentro de los protocolos de validación de condiciones de seguridad eléctrica de ese tipo de servicios. Y llegamos nosotros con todo nuestro equipo, los electrodos, ponemos todo y decimos, bueno, sí, hay una zona alrededor del área de la mesa del paciente, tal. Y se me acerca una enfermera que estaba de turno en ese momento, porque estábamos hablando de que eran las 2 3 de la mañana, y me dice, ¿qué están haciendo? Yo le digo, no, jefe, estamos midiendo el piso. ¿Cómo así? Digo, mire, este piso normativamente va conectado a tierra, ¿sí? Y está hecho con una intención de que no produzca cargas estáticas, a producto de que, bueno, se supone que la norma todavía contempla que este es un espacio donde se consideran gases inflamables y yo estoy echándole mi carreta a la enfermera y me dice, ay, ojalá puedan reportar ese resultado porque fíjate que a mí me da descarga. Yo toco un objeto y siento la chispa de la descarga. Y yo digo, ya va, ¿es en serio? Sí, mira, a mí me produce esto, esto y esto. Yo digo, estas cargas estáticas están generando un problema y le digo, muéstrame sus zapatos. O sea, que es un tema que también está estipulado en la Sí, norma, que esos zapatos son antielectrostáticos, pero resulta que los zapatos comercialmente para ese rol son unos zapatos que consiguen en el centro comercial y que no tienen esa particularidad. sí, claro. Entonces digo, bueno, qué belleza, sí, a lo mejor mi medición de pisos es una berraquera, como dicen en Colombia, o sea, una maravilla, pero resulta que cuando el personal va a comprar los zapatos, se salta por alto todo el tema. Así como está el tema de los zapatos,
También está el tema de que a pesar de que las normas se van actualizando, imagínate lo que tú dices, una norma del año 93 en Colombia, por ejemplo, la NTC 2050, que es el marco eléctrico, per se, no tiene nada que ver Ujú. con biomédica, sino eléctrico, es el NEC del año 96. Y entonces aquí salió en el 98. Y la gente se resiste a actualizarse, pero cuánto no ha cambiado cuando hoy en día el sentido lógico, por ejemplo, de los congresos de medicina es, digamos, hacer mejoras en el proceso asistencial basado en la evidencia. Entonces es curioso cómo del lado de la medicina todo tiende a avanzar y la tecnología biomédica avanza a pasos agigantados gracias a la tecnología, pero por otra parte la infraestructura y todo lo que eso implica se va quedando atrás, 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 y estamos en un punto donde la brecha es enorme, enorme, nada que hacer. Entonces es un tema bien complicado porque como dices tú, hay que ponerse su Biblia aquí debajo del brazo Sí. y ponerse a evangelizar ese tema. Ahora, hacemos lo que podemos, ¿no? Y en ese sentido yo sí quisiera preguntarte, ¿cuál consideras tú que podría ser un plan ideal o un muy buen plan de prevención de riesgos eléctricos hoy en día en nuestros centros de salud? Mira, yo creo que una de las cuestiones principales es justamente, y creo que ahí es parte retomando las preguntas que hacemos anteriormente, de generar esa división de tareas, porque al final nosotros como ingenieros biomédicos, pues debemos o debería estar dentro de nuestro plan o programa de mantenimiento y de prevención de riesgos, el tema de hacer pruebas de seguridad eléctrica, por ejemplo, a todos los equipos médicos. ¿Qué sucede? Yo te puedo decir experiencias de compañeros que se graduaron conmigo que me han hablado en plena cirugía así de, oye, mi equipo marcó corriente de fuga peligrosa y se apagó, ¿qué hago? ¿No? Entonces, creo que desde ahí partimos, ¿no? O sea, si ni siquiera les explican, qué bueno que les enseñen a usar el equipo y que sean especialistas de producto de ese equipo, pero necesitas saber también cuáles son los posibles errores, qué advertencias te va a arrojar, y cómo resolver esos posibles problemas. Y a veces me han hecho también comentarios de, ay, es que como no había, puse el probador de polaridad y como no estaba aterrizado, me fui a un contacto afuera de la sala que sí estaba aterrizado. Yo, espérame, pero esa no es la idea. Entonces, creo que desde ahí partimos, ¿no? Desde como área biomédica, decirles, a ver, pruebas de seguridad eléctrica cada 6 meses, cada año o cada 3 meses, 2 meses, dependiendo del equipo médico que sea. Y a la vez, si a ti te importa que tu equipo esté correctamente energizado y que esté en un contacto adecuado, vamos a probar, en dado caso que aplique, pues polaridad. Si es un tema de un tablero de aislamiento, entonces tal vez no vamos a probar polaridad, pero sí hay que revisar tal vez voltajes y enseñarles la diferencia de justamente estos voltajes, cómo se ven en un sistema eléctrico aislado y cómo se ven en un sistema aterrizado, cómo usar un analizador de seguridad eléctrica. Todavía me encuentro muchos hospitales que desafortunadamente ni tienen biomédicos ni tienen analizadores de seguridad eléctrica, entonces al final Pasa. son temas que también, bueno, si no vas a hacerlo a nivel externo, de que tu proveedor de mantenimiento de los equipos médicos lo haga, porque también me han tocado muchos otros que les digo, oye, ¿y los resultados de seguridad eléctrica? Ah, no, pues es que le hicieron las pruebas normales, funcionaba y listo, ¿no? Y volvemos al tema, ¿no? Funciona, pero ¿con qué grado de seguridad? Entonces, al final creo que ese es uno de los temas más críticos y más importantes, ¿no? Obligar y empezar a enseñar a todos los biomédicos que esas pruebas son temas súper críticos, que son temas de hacerse sí o sí en la rutina. Eh, Temas incluso de medir lo que te decía, ¿no? Voltajes también, al menos en los contactos, llamémosle más críticos, quirófanos, cuidados intensivos. Eh, y desde el punto de vista probablemente infraestructura, pues tenemos que caer también en conocer cuánto tiempo vamos a tener, por ejemplo, si entra la planta de emergencia, en cuánto tiempo entra la planta de emergencia, porque a veces también eso les pregunto a los biomédicos, ¿no? Yo les digo, a ver, ¿tú sabes en cuánto tiempo entra tu planta? No, pero pues es que eso a mí no me toca. Tienes razón, eso a ti no te toca. Pero si un día se te va la luz en pleno quirófano y resulta que la planta va a entrar en 15 minutos, que no debería, ¿no? Pero asumámoslo. En 15 minutos, ¿tus equipos de adentro te van a aguantar? ¿Tienes batería suficiente para aguantar ese tiempo? O Sí. peor aún,
¿sabes qué? La planta solo va a tener diésel para 1 hora. ¿Y después qué vas a hacer? Le vas a decir a los pacientes de cuidados intensivos, ay, aguanten, dejen de respirar tantito en lo que van por más diésel. Entonces, no te toca, pero directamente te va a pegar. Entonces, al final de cuentas, ahí también es un tema de infraestructura, de empezar a analizar esas cuestiones, ¿no? ¿Qué capacidad tiene mi planta? ¿En cuánto tiempo entra? ¿En cuánto tiempo hago la transferencia? Explicarle también a veces infraestructura biomédica, oye, a ver, si esto sucede, estos contactos son los que sí tienen respaldo, porque me ha tocado incluso ver con enfermeras que tienen el conocimiento totalmente al revés, ¿no? Entonces les dices, oye, a ver, ¿en dónde tienes que conectar tal equipo? Ah, en este, ¿no? Y resulta que es el que está prohibido por norma en áreas de atención a pacientes. Sí. Pero volvemos al tema de los términos coloquiales. Entonces creo que es eso, es que se permita o que en alguna norma se asiente, que es algo que se ha buscado aquí en la norma oficial mexicana, las pruebas que se tienen que hacer, digo, a nivel tableros de aislamiento, nosotros agarramos 13 pruebas que vienen en NFPA 99 y esas 13 pues se tienen que hacer, ¿no? Y al final algunas serán de biomédica, en este caso en México particular, pues todo el sistema es equipo médico, entonces en realidad las 13 las hacemos o las deberíamos de hacer ingenieros biomédicos, pero pues también no somos, insisto, celosos de las profesiones, entonces creo que es un tema conjunto. Mientras yo reviso los equipos médicos, tú ayúdame a revisar polaridades de contactos, ayúdame a revisar voltajes, ayúdame a revisar, y al final así los dos vamos a garantizar que hasta donde nos toca, nuestro sistema es adecuado, ¿no? Porque si tenemos una falla de voltaje, biomédica no va a hacer nada, pero infraestructura va a tener que ver cómo lo resuelve. Entonces, al final, en estos puntos de convergencia, creo que es a partir de ahí donde tienen que salir esos planes y hacer responsables, pues obviamente a cada parte de una serie de pruebas o una serie de inspecciones, porque a veces hasta son temas visuales, ¿no? A mí me ha tocado ver hospitales donde las enfermeras ponen una cinta que dice, no sirve el contacto, ¿no? Y cuando voy yo a hacer mediciones, pues, está todo bien. Oye, ¿por qué no sirve? Ah, no, es que se zafa la tapa. Entonces dices, bueno, eso no es que no sirva, ¿no? Pero desde cosas tan elementales como si un contacto está roto, si se zafó la tapa, no te quitan tiempo, te pueden ayudar a la seguridad, porque al final si en una de esas sacas el contacto completo, pues vas a dejar cables vivos. Entonces, creo que es eso, es que en los hospitales se dé la oportunidad de realmente generarles como tal un plan o un programa de seguridad eléctrica que va obviamente desde el generador y desde la subestación hasta las pruebas que se le hacen a los equipos médicos, porque cualquier cosa que falle en ese camino puede impactar negativamente en la salud y en la seguridad del paciente. Es que es un tema muy complejo porque, primero, imagínate, de todo lo que tú me has dicho, ¿no? Voy a partirlo, ¿no? Primero es hacerle llegar conscientemente a las instalaciones, o sea, a los centros de salud, venga, hay que implementar un programa de seguridad eléctrica, ¿sí? Punto uno. Punto dos, ese programa de seguridad eléctrica no es netamente de infraestructura ni es netamente de biomédica. Es una mezcla en el que hay un punto donde cada quien tiene que implementar su parte con unos alcances bien claros, pero hay un punto que es la interacción entre el equipo médico y la red que tenemos que revisar en conjunto para garantizar que no haya vulnerabilidades, porque lo que puede estar bien para uno puede no estar bien para el otro. Entonces, a lo mejor para mí, la tapa, por ejemplo, la tapa del tomacorriente puede ser algo menor, simplemente ajustar el tornillo central y no pasa nada, pero a lo mejor para el biomédico eso puede representar un punto importantísimo de falla y literalmente es una frontera tonta, pero esos son los puntos en los que hay que ponerse de acuerdo. O que entregaron la red eléctrica funcionando perfecto, pero la clavija, la fase quedó cableada en el punto del neutro o a la inversa. Entonces, esos son puntos en los que tenemos que ponernos de acuerdo y realmente me parece muy valiosa esa manera de analizarlo porque pienso que de ahora en adelante podríamos establecer un buen parámetro de qué le toca a quién, ¿no? También. Sí, claro, y a mí, digo, a este punto me gustaría agregar justamente la cuestión que mencionas, que es el decir, romper, digámoslo así, esa barrera de que los hospitales, e incluso a nivel oficina, porque muchas veces no solo es a nivel hospitalario, sino a nivel oficina, está esta creencia de, no ha pasado en 20 años. Sí. ¿Por qué voy a hacer algo que
si no me ha afectado en 20 años, pues ¿por qué la voy a hacer ahorita, no? Y al final digo, ahora todo el mundo me dice que no diga eso, pero al final es cierto, la pandemia nos ha enseñado algo y es justamente que ese no ha pasado en 20 años, llega cuando menos te lo esperas. Claro. Y así como un montón de generadores de oxígeno han explotado por muchas veces puede ser chispa y para generar esa chispa seguramente fue un tema eléctrico, así como plantas de oxígeno o sistemas de oxígeno han sido insuficientes, el día que te pase, tú vas a estar prevenido y vas a saber cómo actuar. Y eso es lo importante, o creo que esa es la enseñanza, que a partir de ahorita con la pandemia vamos a estar incentivando, ¿no? A decir, no había pasado en 100 años. Sí. Y aquí estamos. 2 años guardados, 2 años con los sistemas de salud a tope, 2 años en los que también la tecnología avanzó considerablemente porque teníamos que buscar cómo resolver problemas y lo mismo va a pasar. Y también yo luego les digo a los que hacen diseño eléctrico en hospitales, que me dicen, ay, eso no importa, es el color qué, ¿no? Cuando por el color falle o cuando por el color el siguiente de mantenimiento que no sepa qué está cableando haga una conexión equivocada y esté uno de tus familiares aquí adentro y salgan a decirte, ay, disculpe, es que su mamá falleció. Una descarga eléctrica, o sea, no fue tema de nosotros, fue una descarga eléctrica y que sepas que tú fuiste el eléctrico, que tú fuiste el biomédico que le hizo mantenimiento, ahí es cuando la mentalidad cambia. Entonces siempre les digo, si tú que lo estás haciendo o que estás trabajando en este hospital, no me dices en este momento, yo sí, sin problema me opero aquí, estás haciendo algo mal. Porque ¿qué culpa tiene la gente que se tiene que atender en los hospitales que estás diseñando por cuestiones socioeconómicas, porque es el que le toca de seguridad social, por lo que sea? ¿Qué culpa tienen ellos de que tú quieras hacer las cosas más baratas o de que tú quieras hacer las cosas con incumplimientos normativos? Porque muchas veces cumplir con la norma no es sinónimo de ser más caro. Que eso es otra de las cosas que a veces se pierde. Porque aquí en México, por ejemplo, se gasta muchísimo dinero en cosas que la norma ya no exige, que ya no pide, ¿no? Y sin embargo, lo ponen. Entonces, lo que les digo, pues mejor ahórrate ese dinero y haz las cosas bien. Haz las cosas como te lo pide la norma y hacemos números. Pero pues es justamente romper estas costumbres, malas costumbres y estas malas prácticas que se han ido teniendo, ¿no? Y que pasan de generación en generación, ¿no? Porque, sí. Por ejemplo, yo no sé si las normas en México son gratuitas, no lo sé, no sé, ¿son gratuitas o no? Sí, bueno. De hecho se publican en una cosa que se llama Diario Oficial de la Federación. Imagínate, y a menos de que quieras así el periódico impreso, pero si no, Google, y ahí salen libres. Las normas en México son gratuitas. En Colombia hay una organización pues que las comercializa, ¿no? Sobre todo aquellas normas que son especiales y que tienen su par en Colombia porque fueron absorbidas por el sistema de normas nacional. Entonces ahí yo entiendo, pues desafortunadamente hay una barrera económica asociada a las normas. A mí me da risa porque a veces yo digo, no, es que yo hacer este estudio cuesta N pesos, ¿sí? Venga, ¿y por qué ese estudio cuesta N pesos? Yo, bueno, partamos de que la norma me costó, no sé, $1,000. O sea, y después yo le invertí un montón de horas en estudiármela y después le invertimos un montón de horas en hacer el proceso. Sí. Entonces, fíjese que usted está invirtiendo, sí, en efecto lo que usted ve es un servicio, pero detrás de eso hay un montón de inversión que hay que hacer. Está bien, pero cuando la norma es gratuita y estamos repitiendo práctica sobre práctica sobre práctica, que quién sabe quién se las inventó un día. Yo digo, ¿sí? Esto es ridículo, eso no existe. No, que es que tal definición, ¿y esa definición de dónde sale? Lo dice la norma, muéstremelo. ¿Sí? Y hasta que yo no le digo muéstremelo, obviamente caigo por la peor, la más pesada, esta ingeniera sí es negligente, pero yo sí soy de las que se lo dice, muéstremelo, porque usted está repitiendo como un lorito cosas que le dijeron y que son falsas. Sí, y acá también me ha pasado exactamente lo mismo. Acá en México, no sé si allá se tengan, pero acá tenemos unas cuestiones que se llaman unidades de verificación de instalaciones eléctricas. Uh-huh. Y esas unidades de verificación están respaldadas por la Secretaría de Energía. Entonces, se supone que si tú haces un nuevo edificio, cualquiera que sea el giro, tiene que ir la unidad de verificación, validar inicialmente el proyecto y después la obra
y entonces ya te entrega tu dictamen de que sí cumpliste la norma y que adelante, puedes pedir tu conexión a CFE, ¿no? Correcto. ¿Qué pasa? Que la mayoría de las unidades de verificación se saben los capítulos 1 a 4 de la norma, que son las generalidades, y resulta que el artículo 517, que es el de instalaciones eléctricas en ubicaciones de atención a la salud, nadie se lo sabe. Y entonces me ha pasado un montón de veces que llegan los verificadores y no, es que la norma dice que el tablero se tiene que cablear con calibre 8. ¿Dónde dice? No, que en la tabla no sé qué. Enséñame. Le digo, a ver, aquí dice tablero de alumbrado. ¿Dónde dice tablero de aislamiento? Ah, no, no es lo mismo. No, no es lo mismo. Ah, bueno, pero el cable sí está bien. No, está bien. Aquí dice que es café y naranja. No, no es cierto, en ningún lado dice eso. A ver, tráigame su norma, aquí se lo enseño, ¿no? Y me ha tocado desde el verificador que me avienta la norma, que aquí en México es un tomo como de Sí, este es un tamaño, trote, sí. ¿no? Así que me lo avienta en la mesa, así de ¿dónde dice? Hasta verificadores que me dicen, ok, permíteme tantito, a ver, jóvenes, siéntense y curso de 1 hora express, ¿no? Claro. Y dice, son 15 cuartillas lo que viene de ubicaciones de atención a la salud, como para que digas, oye, ya te leíste el 1 al 4, léete, si vas a hacer hospitales no te quita ni 1 hora, No, aunque y sea para que medio sepas qué dice. esa es la otra, ¿no? Que también el tema es que, pero eso es, yo pienso que eso yo creo que forma parte de lo que toca decirle a las personas que hacen vida en ingeniería hospitalaria. Yo soy de las que dice, esto es especial. De hecho, en Colombia hay varias cosas, ¿no? El RETIE es el reglamento técnico, o sea, es una norma de obligatorio cumplimiento legal. Ujú, Y dentro de eso está la NTC, pero la NTC es el NEC. O sea, haz de ujú. las veces que es el NEC Igual que traducido al nosotros, castellano. exacto, Entonces, igual que el chiste está, nosotros. entonces, en efecto, ese 517 pasa por debajo de la mesa. Y las observaciones del 517 que dicen, hey, esta aplicación del 250 es diferente. O esta aplicación del 530 en cuanto a motogeneradores es diferente Es también. diferente, sí, claro. Entonces, obviamente, hay un tema ahí que es que, pues, algunos profesionales les dicen, porque los conocen o lo que sea, me dicen, mire, tengo un proyecto en un hospital, necesito un ingeniero electricista, ¿se le mide? Y dicen que sí. Y cuando uno va a ver, eso da ganas de llorar porque uno dice, venga, un desgaste en recursos, una generación de riesgo absurda y es complicadísimo porque digamos que no es complejo leerse el 517. A lo mejor leerse el 517 y no tener experiencia es incluso mejor a que lo intentes hacer solo con la experiencia. Sí. Entonces, ahí hay cosas que hay que cuadrar y en efecto yo considero que yo el año pasado, en la temporada 1 de este podcast, dije lecciones de la pandemia y en efecto yo considero que exponerse o verse tan cerca de unas condiciones de vulnerabilidades tales como las que nos vimos expuestos todos, sin distinción, nos ha despertado la conciencia a los profesionales que hacemos vida en la ingeniería hospitalaria. Sí, definitivamente. Y también acá me ha pasado lo contrario, que ahora dicen, ah, ya tomé un curso, ya leí el 517, ahora soy experto en hospitales, y entonces exageran así, a más no poder, ¿no? Entonces, oye, espérame, pues eso tampoco es lo que dice el 517. Entonces, también a veces pecamos un poco en no leer, o sea, pasa un poco como eso que dicen a veces de que oyes, pero no escuchas. Ujú. Siento que a veces así pasa también con la norma, o sea, como que sí lo estás leyendo, pero no lo estás procesando. Y entonces como que, ah, sí, tabla de aislamiento, áreas críticas, y de repente vas y ya tienen tabla de aislamiento en un montón de Hospitalización. lugares que ¿Y dices, tú? oye, ¿Y pero para ahí no qué? iba, ¿no? O sea, ¿por qué gastaste tantos dólares en una cosa que no iba? ¿Y qué crees? Se te olvidó un lugar donde sí iba, ¿no? Sí, sí, es complicado. Es complicado, pero bueno, eso forma parte de lo que hay que hacer. Ahora, Fetna, si nos fueras a dar un consejo a todos los que hacemos vida en ingeniería hospitalaria, para que todos estos riesgos se salgan de la palestra, incluso voy a extender este consejo a, como dices tú, a los que están en la oficina. ¿Qué les tendrías que decir tú después de que hemos descudriñado que pues el problema del riesgo eléctrico no distingue latitudes aparentemente? Sí, no. Mira, creo que el consejo más grande es que desafortunadamente el tema eléctrico es algo que hacemos todos los días, en todos los lugares, y eso nos genera, como lo comentábamos, a obviar los riesgos que representa la electricidad en cualquier lugar. Entonces, bueno, yéndonos ya específicamente a un hospital, pues con mayor razón. Entonces, creo que a todos los profesionales que estamos trabajando en hospitales, les diría primero que nada,
cuando decidieron meterse a hospitales, decidieron tomar una responsabilidad muy grande. Entonces, si ustedes quieren deslindarse de responsabilidades, desafortunadamente hospitales no es para ustedes. Entonces, creo que el primer consejo que daría es ese. Hay que hacernos responsables de lo que hacemos, hacerlo con ética profesional, con conciencia y siempre pensando o teniendo esa empatía de que a todos nosotros en algún momento nos va a tocar ser pacientes y que lo menos que queremos es que simplemente un día alguien salga y nos diga o nosotros mismos nos demos cuenta y digamos, híjole, y si pasó esto porque no se le hizo una prueba de seguridad eléctrica, porque el contacto no estaba bien cableado, porque la planta no entró a tiempo, porque no teníamos planta. Entonces creo que esa es una cuestión bien importante, que cada uno hagamos lo más que se pueda en las posibilidades en las que estamos o desde el rol que nos toca jugar en los hospitales para garantizar o tratar de reducir lo más posible los diferentes riesgos eléctricos que estamos o que se pueden enfrentar en los hospitales y bueno, principalmente en áreas críticas, ¿no? Pero es eso, hacernos responsables y hacerlo con ética profesional, con el conocimiento. Y creo que a veces en estos casos es preferible decir no sé e investigar o apoyarse en alguien que sí sepa a pues poner en riesgo a un montón de personas que al final pues por una u otra razón les va a tocar estar ahí y que nosotros debemos de procurar garantizar que van a estar salvos, ¿no? Que van a estar a salvo, que van a estar cuidados, no solo por el personal, sino también por los equipos médicos y por la infraestructura. Listo, no, me quedo con eso porque parte de ese todos somos pacientes y desde que no se trata incluso del título que tengas o del cargo que tengas dentro de la infraestructura, sino desde la responsabilidad y la ética para asumir ese cargo en las decisiones que tomemos. A veces tenemos todas las credenciales académicas y organizacionales, pero pecamos en la responsabilidad y pecamos en esa ética de decir, tomémonos el tiempo de invertir mejor. Quizás no es gastar más, sino simplemente invertir mejor. Así que, Fedna, te agradezco por haber sumado toda esta energía que cura a este episodio y estoy segura de que le será de muchísima utilidad a todas esas latitudes desde la ingeniería hospitalaria que están escuchando esto y que espero se hayan llevado un rato muy agradable para que todos nos unamos en torno a ese tema del cuidado del paciente. Pues muchísimas gracias por la invitación y pues ya sabes, cuando quieras, pues aquí tienes una visión del otro lado de la seguridad eléctrica, que es la parte biomédica, y la verdad es que con mucho gusto y pues un honor haber estado aquí con ustedes en Energía que Cura. Vale, muchísimas gracias, Fedna, y nos vemos pronto. Gracias, hasta luego. En definitiva, el tema de la seguridad eléctrica del paciente tiene una parte que corresponde con la infraestructura y una parte que corresponde con el equipo médico. Si no nos entendemos infraestructura y biomédicos, en alguna parte esta cadena se va a romper y vamos a generar eventos adversos que nadie quiere sobre el paciente. Definitivamente yo me entiendo muy bien con Fedna en esa labor de evangelizar y corregir todo lo que tiene que ver con la ingeniería hospitalaria, con la ingeniería clínica, para que estas pequeñas vulnerabilidades no se nos escapen de la vista y podamos tomar la mejor decisión en pro de proteger al paciente. Muchísimas gracias, Fetna, por aportarnos toda esta energía que cura. Y si tú tienes alguna duda o algún comentario sobre lo que conversamos hoy con Fetna, no olvides escribirnos al correo electrónico que está en la descripción si estás en algún canal de podcast o en los comentarios acá abajo en YouTube si tienes alguna duda, que estoy segura Fetna estará encantada de responderte. Yo soy Eli Cones y no te pierdas estos últimos episodios de Energía que Cura porque queremos ir cada vez más profundo desde el punto de vista humano y técnico en solucionar todas esas cosas que la ingeniería hospitalaria tiene que hacer para garantizar el cuidado del paciente más allá de un simple tratamiento asistencial. Así que no te pierdas el próximo episodio y no olvides que si te gusta este contenido te suscribas y le dejas la campanita para que te lleguen las notificaciones de los próximos episodios que estaremos publicando. Muchísimas gracias por acompañarme en este episodio de Energía que Cura y nos vemos en la próxima edición.